Soy el doctor Sebastián Constantino, médico del Instituto Radiológico de la ciudad de Mar del Plata, y comenzaremos esta charla de técnicas avanzadas. Las técnicas que vamos a desarrollar en la presente presentación serán las técnicas de difusión en resonancia. Comenzaremos con difusión. Es un método de obtención de imágenes que demuestra las diferencias en el movimiento de las moléculas de agua. Se genera un contraste en imágenes obtenidas en estas imágenes de difusión que brindan información funcional y estructural del cerebro. Explicando cómo funcionan estas secuencias de difusión en resonancia magnética. Normalmente el agua puede circular libremente en el espacio intercelular sin ningún tipo de dificultad. Cuando existen interrupciones a este libre movimiento, como por ejemplo en el edema citotóxico, existe una restricción entonces a la libre difusión del agua, al libre movimiento de las moléculas de agua, y eso genera un aumento en la señal en las secuencias de difusión que se observan de manera hiperintensa con respecto al fondo del tejido cerebral. No solamente en el edema citotóxico con el aumento de volumen celular podemos ver esa dificultad en el movimiento de las moléculas de agua, sino también pueden estar obstaculizadas por membranas celulares, la presencia de proteínas, macromoléculas o fibras. La difusión va a depender del tipo de tejido y de las condiciones patológicas que encontramos en algunos tejidos como el edema, la presencia de Cuando observamos una secuencia de difusión, tenemos que tener en cuenta que cuanta más difusión haya de las moléculas de agua, se verá más hipointenso, y cuanto menos difusión haya de estas moléculas de agua, cuanto más restricción exista, se verá más hiperintenso en estas secuencias. Cuanto menos difusión exista de moléculas de agua entre las células, denominamos a este proceso restricción de la difusión. ¿Qué significa en las secuencias de difusión el ADC? Significa que es un valor numérico consistente en el coeficiente de difusión aparente. Las imágenes de ADC son complementarias de las secuencias de difusión y corresponden a valores numéricos de ese coeficiente, demostrando cuánta restricción existe en los tejidos a la difusión del agua. Cuanta menos difusión exista, cuanta más restricción haya, los ADC se verán más hipointensos o negros, demostrando ese valor negativo que tiene la difusión. Vamos a utilizarlo cuando necesitamos una valoración cuantitativa del valor de difusión. Vemos un ejemplo. En estas imágenes de resonancia magnética vemos arriba y hacia la izquierda una secuencia T1 con gadolinio. En el sector central vemos una secuencia T2, vemos arriba a la derecha una secuencia FLAIR, y debajo encontramos a la izquierda la secuencia de difusión y a la derecha el mapa de ADC. Como es bastante evidente, podemos visualizar múltiples lesiones que demuestran hiposeñal en secuencias T1, hiperseñal en secuencias T2 y edema periférico que se visualiza muy bien en la secuencia FLAIR. En la secuencia T1 con gadolinio vemos un realce periférico,
y cómo se comportan estas imágenes en secuencias de difusión. Vemos en la secuencia de difusión que brillan estas imágenes y en secuencias de ADC vemos que se comportan de manera restrictiva. ¿Por qué? Vemos que el color es oscuro en el sector central y eso nos está hablando que existe restricción en la difusión. Brilla en la difusión, negro en el ADC. Estas imágenes correspondían a abscesos cerebrales. La falta de difusión del líquido intercelular se debía a la presencia de proteínas, de elementos inflamatorios que impiden la libre circulación del líquido. El ADC entonces nos da un valor que es directamente proporcional al valor de difusión, o sea, cuando la difusión es negativa, el valor va a ser, o la señal o la imagen va a ser más negra, y las zonas de restricción en la difusión van a ser entonces hipointensas o color negro. En la difusión podemos detectar zonas de probable restricción, hasta que no tenemos ese valor de ADC, no lo podemos saber, y el ADC entonces confirma que esta restricción que nosotros suponemos mediante la secuencia de difusión es real. ¿Para qué nos sirven las secuencias de difusión? ¿En qué las podemos utilizar? Podemos distinguir entre lesiones isquémicas agudas y lesiones isquémicas crónicas. Podemos saber si una imagen de aspecto quístico corresponde, por ejemplo, a un quiste aracnoideo o puede ser un quiste epidermoide. Podemos distinguir abscesos cerebrales, como veíamos en el ejemplo anterior, de tumores necróticos y podemos de cierta manera y en algunos casos establecer algún grado de celularidad tumoral. Vemos un ejemplo entonces de la utilidad de las secuencias de difusión. Encontramos tres imágenes correspondientes a un estudio de resonancia magnética, imágenes axiales en secuencias T1 a la izquierda, T2 central y FLAIR a la derecha. En las imágenes T2 y FLAIR encontramos múltiples imágenes focales hiperintensas en secuencias T2 y FLAIR, distribuidas en la sustancia blanca subcortical y periventricular. Uno podría establecer que estas lesiones son lesiones de ubicación, localización y características compatibles con isquemias. Ahora, ¿podemos saber si alguna de estas es aguda? Bueno, las secuencias de difusión nos pueden ayudar en esto. Cuando vemos las secuencias de difusión y su correspondiente mapa de ADC, vemos que solo una, ubicada a nivel paraventricular izquierdo, brilla en difusión, es hiperintensa en difusión y es negra en el ADC. Esa lesión muestra restricción en la difusión de las moléculas de agua y por lo tanto corresponde a una lesión isquémica aguda en el fondo de múltiples lesiones isquémicas crónicas. En las lesiones isquémicas va a existir restricción de la difusión correspondiente a edema citotóxico. Vemos entonces que existe hiperintensidad en secuencias de difusión y la lesión permanece negra en el mapa de ADC. El aumento de la difusión correspondiente a isquemias crónicas nos habla de facilitación. Aumenta la difusión de las moléculas de agua, no tenemos tanto tejido cerebral, el agua puede circular más libremente que lo que acostumbra, y eso se manifiesta hipointenso en difusión, no va a brillar en difusión,
hiperintenso en el ADC, igual que en secuencias T2. La lesión isquémica se puede estudiar entonces muy bien con secuencias de difusión. Las secuencias de difusión son secuencias muy rápidas, no hay excusas para no realizarla en un protocolo de resonancia magnética de encéfalo, dura 25-40 segundos. Su principal aplicación es en el stroke, aunque también se utiliza en otras patologías, y nos permite tener un diagnóstico temprano de la lesión isquémica, ya que a los 30 minutos de producirse podemos encontrar señales en difusión que nos hablan de que esa lesión es muy reciente y por lo tanto nos puede ayudar a hacer una terapéutica precoz. Comparado con el FLAIR y con el T2, podemos ver que existen varias horas de diferencia. Y en cuanto a la sensibilidad diagnóstica de esta secuencia, vamos a encontrar datos que nos hablan de que la difusión es un 98% sensible con respecto a otras secuencias que tienen una sensibilidad un poco menor. Otra de las utilidades que nombramos era la diferenciación de lesiones quísticas entre quistes aracnoideos versus, por ejemplo, el quiste epidermoide. Vemos dos ejemplos de ubicación muy diferente. En la imagen de la derecha vemos una imagen netamente quística que parece extraaxial, comprimiendo el hemisferio cerebral derecho. En cambio, en la imagen de la derecha vemos una imagen de aspecto quístico en relación a la tienda cerebelosa que provoca compresión del cerebelo y ligero desplazamiento del tronco hacia anterior. Si nosotros hacemos secuencias de difusión en estas dos imágenes quísticas, vamos a ver que existe una diferencia fundamental. Cuando en la imagen de la izquierda hacemos la secuencia de difusión hacia la izquierda, con el complemento de ADC a la derecha, encontramos que la imagen se comporta similar al líquido cefalorraquídeo. Eso es típico, es característico del quiste aracnoideo. Es hipointenso en secuencias de difusión, es blanco en secuencias de ADC, no existe restricción en la difusión de moléculas de agua. En cambio, en el ejemplo de la derecha, cuando hacemos secuencias de difusión, observamos que brilla en secuencias de difusión y la imagen es negra en el ADC, por lo tanto no es un quiste aracnoideo y sí puede ser un quiste epidermoide que se comporta de esta manera, con restricción en la difusión. Otra de las diferenciaciones que podemos hacer mediante estas secuencias es diferenciar, por ejemplo, un absceso cerebral de un tumor necrótico. ¿Cómo hacemos esta diferenciación? Vemos dos ejemplos, una secuencia T1 a la izquierda con gadolinio, evidenciando una lesión subcortical extensa con realce periférico, una secuencia FLAIR a la derecha con una lesión hiperintensa subcortical también en el hemisferio izquierdo. Cuando realizamos secuencias de difusión, vamos a poder ver que a la izquierda vemos en los abscesos cerebrales que existe restricción en la difusión de las moléculas de agua, por lo tanto va a brillar en secuencias de difusión y existe una imagen negra en el ADC correspondiendo entonces a restricción en la difusión que es característico de los abscesos cerebrales, del contenido de los abscesos, mientras que en los tumores necróticos no va a existir, y en las metástasis también con contenido líquido, no va a existir restricción en la difusión de las moléculas de agua. Vemos que el contenido es hipointenso en secuencias de difusión, se ve blanco, brillante, igual que el líquido cefalorraquídeo en secuencias de ADC. En cuanto a la celularidad tumoral, en este ejemplo vemos una lesión extensa, incompatible con un glioblastoma multiforme, que
abarca los dos hemisferios cerebrales a través de la rodilla del cuerpo calloso, una lesión que realza periféricamente en forma heterogénea en secuencias T1 y en secuencias de difusión, como vemos en las dos imágenes de la derecha, existe una restricción en la difusión de las moléculas de agua. Esto nos habla muchas veces el descenso en el ADC dentro de un tumor de el grado celular tumoral, el grado tumoral, y cuanto más grado tumoral encontremos, va a existir un mayor descenso del ADC, también debido a que existen variaciones en la difusión de moléculas de agua dentro del tumor.